Hola, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Cómo la ves? Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos. Ya llegamos a los 1000 suscriptores y seguiremos creando contenido para todos ustedes con mucho cariño. En nuestros últimos videos hemos recibido preguntas acerca de cines que hemos presentado en otras entregas, así que al finalizar haré el reconteo de cines que salen en cada entrega, por si los gustas ver. ¿Listos? Pues, ¡Cácaro, córrela! Cine Variedades. Ubicado en la Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México, este cine se alberga en una casona de la época porfiriana que fue transformado en una sala de cine, de nombre Marguerite, inaugurado en 1941. Probablemente la casona fue insuficiente para satisfacer la demanda de quienes querían entrar al cine, y debido a esto el edificio fue demolido en 1955, excepto la fachada, para dar cabida al Cine Variedades, con 2.750 butacas. Cine Tlacopan. Inaugurado en 1956, contaba con 2.950 butacas. Estaba ubicado en Calzada México-Tacuba, número 94. Posteriormente se dividió y cambió su nombre a Rosas Priego. Fue demolido a finales de los años 90. Cine Soto Juan Orol. Se encontraba en la calle de Soto, entre Camelia y Degollado. Tenía 2 salas de 2.009 butacas. El edificio fue demolido para que en su lugar construyeran un edificio multifamiliar. En los años 80 y 90 se exhibían películas de Lin May, Rafael Inclán, Luz de Alba, Sasha Montenegro, Lina Santos y otros célebres actores del género cinematográfico de ficheras y albures. Cine Las Américas. Cine Las Américas fue una sala de cine en la colonia Roma de la Ciudad de México, obra del arquitecto José Villagrán García, construida en 1952 e inaugurada el 30 de diciembre de 1953. Se ubicó en el cruce de las avenidas de Los Insurgentes y Baja California. Desde 2012, la sala de cine del conjunto es ocupada bajo el nombre de Auditorio BB. Cine Rivoli. El Cine Rivoli en Santa María la Ribera de la Ciudad de México en 1920, uno de los cines emblemáticos de Santa María la Ribera. Originalmente tuvo una capacidad de 1.950 espectadores y contaba con luneta y anfiteatro. Tuvo también una salida hacia la calle de Jaime Torres Bodet, con varias modificaciones. Permaneció ahí de 1906 a 1992. Cine Polanco. El Cine Polanco fue inaugurado el 5 de mayo de 1955. Los 2.800 asientos estaban en un solo piso con una sección de estadio escalonada en la parte trasera. El cine se planeó específicamente para la instalación de CinemaScope y contaba con una pantalla de 75 pies de ancho. Más tarde se subdividió en 3 pantallas. Actualmente es una tienda deportiva. Cine Continental. Ubicado en Avenida Coyoacán y el eje de Xola, Colonia del Valle, el Continental fue inaugurado el 24 de abril de 1958, con un aforo de 2.350 butacas. En sus primeros 15 años funcionó como una sala de exhibición de películas de estrenos nacionales y extranjeras. A principios de los años 70, cerró sus puertas para ser remodelado. El 22 de agosto de 1974, fue reinaugurado como la Casa de Disney. A partir de esa fecha, se convirtió en un recinto exclusivamente para la proyección de cintas de estos estudios. Gozó de una peculiaridad. Los sanitarios estaban diseñados para el público infantil. Aunque muchos años el Continental conservó su arquitectura, no escapó a la transformación a finales del siglo XX. En 1998, su gran salón de proyecciones
fue remodelado para dividirse en 8 salas equipadas con sonido Dolby y asientos reclinables, convirtiéndose así en Multimax Continental Cinema, con exhibiciones de filmes para jóvenes y adultos. Actualmente se ha convertido en un supermercado. Las luces se encienden y dan lugar a los créditos. Recuerda que al final pondré la lista de los cines que ya platicamos y el link donde podrás verlos. Antes de despedirme, si te gustó, te pido me regales un like, te suscribas y si quieres que platique de algún otro cine, me lo hagas saber en los comentarios. A continuación te mostraré los cines que podrás ver en nuestras otras entregas. Cines Antiguos 1, Cine Chapultepec, Cine Encanto, Cine Hipódromo, Cine Latino, Cine Metropolitan. Cines Antiguos 2, Cine Ópera, Cine Palacio Chino, Cine Alameda, Cine Olimpia, Cine Teresa. Cines Antiguos 3, Real Cinema, Cine Roxy, Cine Prado, Cine Cosmos y Cine Diana. Cines Antiguos 4, Cine Orfeón, Cine Paseo, Cine Princesa, Cine El Roble, Cine Insurgentes, Cine Lindavista, Cine Bella Época. Cines Antiguos 5, Cine Mariscala, Cine Acapulco, Cine Bucareli, Cinelandia, Cine Edén John Ford, Cine Florida. Cines Antiguos 6, Cine Carrusel, Cine Escandón, Cine Cartagena, Cine Ermita, Cine Victoria, Cine Tlatelolco. Cines Antiguos 7, Cine Apolo, Cine Odeón, Cine Cuitláhuac, Cine El Roble, Cine Gloria y Cine Isabel. Nos vemos pronto, ¿y tú cómo la ves? Aquí.